Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a una edición más de nuestro seminario Salud en Acción. Estamos transmitiendo desde el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. El día de hoy vamos a abordar el tema de diseño e implementación de políticas de salud. En la sesión pasada tuvimos la oportunidad de discutir acerca de cuáles son los conceptos generales de sistema de salud, políticas de salud y gestión de los servicios de salud y cómo todos estos conceptos están relacionados entre ellos para ayudarnos a alcanzar el objetivo que tenemos como sistema de salud, que es finalmente alcanzar la salud de la comunidad. Entonces, el día de hoy vamos a abordar específicamente el concepto de políticas de salud. Ya tendremos otras sesiones para discutir algunos otros aspectos y para esta primera sesión de políticas de salud tenemos como invitada a la doctora Paola Abril Campos Rivera. Muchas gracias, doctora, por aceptar participar. No, muchísimas gracias por la invitación. Mucho La gusto. doctora Paola Abril Campos Rivera es doctora en salud pública graduada de la Universidad de Harvard. Se destaca por su compromiso y experiencia en el ámbito de la implementación de políticas públicas para mejorar la salud a nivel global. Con una perspectiva internacional, ha vivido y trabajado en diversas partes del mundo, incluyendo Ghana, Kazajistán, India y México, donde ha contribuido significativamente al fortalecimiento de programas sociales. Recientemente, la doctora Abril trabajó para la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, en donde desempeñó un papel crucial para ayudar a establecer una nueva unidad de impacto. La doctora Abril lideró esfuerzos para ayudar a los países a lograr una cobertura universal en salud. También contribuyó al desarrollo de un curso para una nueva academia de la OMS centrada en la implementación de políticas públicas y la consecución de resultados en salud. También ha trabajado en la oficina de la Presidencia de México y en la Fundación Carlos Slim, donde ayudó a mejorar la atención primaria a nivel nacional, mejorando los sistemas de información, capacitando al personal de salud y ayudando a la Secretaría de Salud y al IMSS a monitorear los indicadores de calidad de la atención. La doctora también ha escrito artículos en revistas académicas sobre la importancia de gestionar más sistemáticamente la implementación de políticas para la salud usando datos, análisis político y mejores prácticas en gestión. Entonces, sin nada más que agregar, le damos la bienvenida a esta sesión del Seminario Salud en Acción. Muchas gracias una vez más, doctora. Gracias a usted. Entonces, pues bueno, empezando con la sesión de hoy, tenemos algunas preguntas preparadas para usted, doctora, que esperamos nos ayuden como para orientar a nuestro grupo de estudiantes para que entiendan un poco cuál es el propósito de tener políticas de salud, cómo se hacen y transmitir que, pues bueno, no deben ser originadas nada más de eh, ideas muy bien intencionadas sin fundamento en literatura científica y que además también los procesos de implementación, pues bueno, se tienen que estar abordando con mucho cuidado y siempre basados en evidencia también para favorecer que sí se alcancen los resultados que se tienen como objetivo y también ir eliminando poco a poco las barreras que se vayan encontrando que hagan menos equitativos estas políticas de salud, ¿no? Entonces, como primera pregunta, le queremos preguntar, ¿cómo definiría una política de salud de manera práctica y aplicado al contexto de un sistema de salud? Claro. Pues mira, primero, una política pública es una acción o inacción del gobierno. Es decir, es lo que un gobierno elige hacer o no hacer. Es una política pública. Ahora, en el ámbito de salud, pues serían las acciones que un gobierno elige hacer con diferentes fines, obviamente con el fin de mejorar la salud de la población. Entonces, una política pública en salud, pues sería una acción elegida por el gobierno para mejorar la población para mejorar la salud de la población. Eso digamos que en general. Sí, y de manera práctica, digamos, ¿cómo nuestros egresados aquí de la licenciatura que van a entrar al campo laboral del médico general
¿Cómo es que ven una política de salud? O también una pregunta muy común, o sea, eso que parece muy alejado allá en las esferas de presidencia y así, ¿cómo yo, como médico general, me puedo involucrar y tomar acción verdaderamente en el ámbito de políticas de salud? Claro. Creo que primero, obviamente, reconocer, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el personal de salud que está en directo contacto con la población, una política pública que les debe interesar, o la más importante tal vez es la derechohabiencia, ¿no? ¿Quién tiene derecho y no a los servicios de salud y por qué? Entonces yo diría que el primer paso es informarse, es tener esta perspectiva de curiosidad del por qué estas personas tienen acceso, por qué estas personas no tienen acceso, a qué tienen acceso, porque esa es una política pública, ¿no? Es lo que el gobierno decide hacer para dar acceso a los servicios de salud, la manera en la que está organizando el sistema de salud. Entonces, y de ahí, bueno, ya empezar a ver qué oportunidades hay de incidir en política pública. El personal de salud se puede involucrar, por ejemplo, en investigación que ayude ya sea a describir un problema, a identificar problemas de la población, que después tomadoras y tomadores de decisiones puedan incidir, ¿no? Y decir, ah, bueno, este está siendo un problema de salud pública. Yo creo que hay una gran oportunidad y de cierta manera responsabilidad de las personas que están ahorita formándose y que estarán en contacto directo con las personas de identificar problemas que tal vez no están en la agenda pública y de tal vez involucrarse con investigadores, hacer investigación para decir, oigan, aquí hay un problema desatendido, ¿no? El gobierno tiene que atender este problema. Entonces creo que ahí hay una gran oportunidad. Y después, claro, una vez que ya se están implementando políticas públicas, que tal vez tomen un rol en cómo mejorarlas, ¿no? Y hoy vamos a hablar de investigación en implementación. Es decir, cómo mejoramos las acciones que ya se decidieron hacer y que sean un poco como el termómetro de si están funcionando o no, ¿no? Y que digan, oigan, aquí no está funcionando, no están dando los resultados que esperamos, hay que hacer algo. Y eso es algo bastante difícil de hacer, esto de integrar lecciones aprendidas en políticas públicas o programas. Entonces, creo que ahí también hay una gran oportunidad de involucrarse. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, es muy, muy importante, pero además muy complicado de repente para nosotros que estamos, que nos desenvolvemos en el ámbito de la docencia de salud pública, sobre todo en la licenciatura, de cómo transmitirles a los estudiantes la importancia de que conozcan todas las funciones esenciales de la salud, o sea, cómo se inicia un proceso de política pública, cómo es que, otra vez, ¿no? O sea, cómo es que todos estos conceptos no son ajenos, no están distantes a nosotros, sino que son parte de nuestra vida de todos los días, ¿no? Y como usted muy bien dijo, ¿no? O sea, no es solo la oportunidad de participar en el diseño de políticas, sino que es una responsabilidad de todo el personal de salud, ¿no? No solo médicos, sino de todos los que están en contacto directo con una persona que padece una enfermedad, ¿no? Entonces, en relación con eso, nuestra segunda pregunta es, ¿cómo inicia y qué factores se consideran al diseñar una política de salud para que pueda ser efectiva en el contexto local? ¿Qué factores se tienen que tomar en cuenta? Uh -huh. Pues son muchos y creo que primero hay que hablar de lo que llamamos el ciclo de política pública. Obviamente no es así como pasa en la realidad, pero nos ayuda a entender que hay diferentes etapas en la formulación de políticas públicas y en la implementación después. Entonces empieza con identificar un problema que enfrente la población, describirlo, entender las consecuencias, ¿no? Después empezar a identificar soluciones, y es decir, la acción que se va a implementar. Después, normalmente hay una decisión política o hay un cambio legislativo, por ejemplo, en la interrupción legal del embarazo, ¿no? Debe de haber un proceso legislativo, pero para otras cosas tal vez no. Pero hay una decisión política de decir esto se va a atender y esto es lo que se va a hacer. Después comienza la implementación de la política pública, que va acompañado de la evaluación, que debe ser pues de manera regular y que sobre todo debe de ayudar a mejorar la política pública. Es decir, no es evaluar por evaluar, sino integrar las lecciones, los hallazgos de la evaluación a la implementación y así se empieza el círculo otra vez, ¿no? El ciclo de política pública. Entonces, en este ciclo de política pública, pues se tiene que tomar en cuenta diferentes factores.
Uno principal son, pues, las necesidades de la población, ¿no? O sea, este problema, ¿a quién le está afectando? Eh, Sobre todo con particular atención a poblaciones vulnerables, ¿no? Hay veces que hay problemas que no suben a la agenda pública, pero que son muy importantes y que están siendo graves para ciertos grupos de la población. Entonces, creo que siempre preguntarse para quién está haciendo este problema, cuáles son las necesidades de la población, y luego también en la formulación de soluciones, tomar en cuenta las preferencias de la población. Y por eso hablamos de que un sistema de salud tiene que responder a las necesidades y las preferencias de la población. Entonces, eso es un factor importante. Obviamente tiene que tomar en cuenta factores económicos, ¿no? Qué tan factible es atender un problema, es decir, formular una política pública e implementarla. ¿Es posible en el contexto presupuestario en el que está el país? Hay otros factores sociales, es importante, hay mucha literatura, por ejemplo, que toma en cuenta las normas sociales que existen. Hay muchos ejemplos de políticas públicas bien diseñadas, pero que no atendieron pues las normas sociales, ¿no? Y entonces terminan con tal vez una clínica de salud materna, pero que no está atendiendo los aspectos culturales de la población, y entonces nadie va, ¿no? Entonces hay que tener otra vez esos factores pues, culturales y sociales también en mente. Luego hay factores éticos, por eso se dice que todas las políticas públicas deben de tener también un análisis de ética, porque pues, al final una política pública tiene que ver con decisiones sobre qué le toca a quién y cómo se van a redistribuir recursos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tener una política pública de acceso a servicios preventivos, ¿no? ¿A quién le van a tocar? ¿Cuáles van a ser estos? Entonces, y creo que preguntarnos qué es lo correcto y poder justificar las decisiones de política pública desde una perspectiva pues moral y ética es importante también. Entonces, estos son pues algunos de los factores que se deben de tomar en cuenta a la hora de formular e implementar políticas públicas. Claro. Y en ese sentido, justo tomando en cuenta de toda la información y todos los factores que se tienen que tomar en cuenta para diseñar una política, entonces, ¿qué investigación relevante se está realizando actualmente en el diseño de políticas de salud? ¿Cómo esta investigación puede informar el proceso de diseño? Pero también ahí le agregaría a lo mejor un último aspecto de entonces, ¿qué nos está faltando? ¿Qué nos está faltando para que de verdad todo el conocimiento científico o toda esta información o todas estas realidades de verdad impacten en el diseño de políticas públicas que sean verdaderamente necesarias en el contexto actual? Claro. Mira, yo veo el rol de la investigación en la política pública, o más bien la investigación juega roles distintos dependiendo de la etapa de política pública. Y otra vez regresando a este ciclo de política pública. Es decir, la investigación puede ayudar a entender un problema mejor, ¿no? La parte de hay que identificar ese problema público, hay que entender las causas. Entonces, la investigación tiene ahí un rol muy importante, que es describamos ese problema. Yo uno de los proyectos de investigación en los que tuve fortuna de participar al inicio de mi carrera fue eh, acoso en las calles. Entonces fue un proyecto muy simple, pero era simplemente ver la prevalencia del acoso en las calles a mujeres y las consecuencias. Es decir, yo quería medir en qué medida las mujeres cambiaban su comportamiento para evitar el acoso. Un poco para decir, sí es un problema, no solo es, ay, un piropo en la calle, como se decía en algún punto, sino tiene consecuencias prácticas, ¿no? Las mujeres cambian de ruta, las mujeres cambian su vestimenta, las mujeres dejan de ir a reuniones en la noche o a escuela nocturna, ¿me explico? Entonces, ese rol de investigación de describir el problema y las consecuencias es muy importante. Luego, obviamente, las causas, o sea, ¿por qué está sucediendo este problema? ¿No? Por ejemplo, ahorita con la epidemia de obesidad que tenemos en México, entender cuáles son las causas de la epidemia de la obesidad en México. Ese es un rol muy importante de la investigación. Una vez que ya entendemos bien el problema, podemos entonces empezar a formular soluciones. Y en esa etapa también la investigación juega un rol muy importante y debe de incluir las perspectivas pues, de todos los actores clave y de la población. Es decir, cómo vamos a hacer frente a este problema, ¿no? ¿Qué se ha hecho antes? ¿Qué se ha hecho en otros países? ¿Cuál es la evidencia de qué funciona y no? Es algo que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud como organismo pues normativo hace mucho. O sea, la OMS recopila información, evidencia de lo que funciona en un país, en otro, desarrolla guías, prácticas, desarrolla
desarrolla recomendaciones de política pública, por ejemplo, para el tema de obesidad, ¿no? Ya recomienda, por ejemplo, regular publicidad para niños y niñas, impuestos a bebidas azucaradas, o sea, eso ya es pues basado en la evidencia. Entonces ahí otra vez la investigación tiene un rol muy importante de generar evidencia sobre lo que funciona y no para resolver un problema. Y sobre todo para un contexto local, pues se necesitan investigaciones de investigadoras, investigadores locales, para ver si esa solución que funcionó tal vez en otro lugar funciona en ese contexto. Y después para la parte de implementación, que yo diría es como el eslabón más débil, porque claro que ahora ya ha recobrado o ha tomado mucho interés y está la ciencia de la implementación como disciplina, pero que yo diría tradicionalmente nos enfocamos mucho en el diseño. Hay que diseñar una buena política pública y hay que evaluarla. Pero la parte de implementación era como una caja negra, ¿no? Bueno, no sabemos qué pasa. Yo ya diseñé una buena política pública, vamos a ver qué pasa y después la evalúo. Entonces, ahí obviamente también la investigación juega un rol muy importante. Hay que analizar los procesos de implementación, es decir, como primera pregunta de investigación, por ejemplo, es la política pública o el programa se está implementando como se planeó, que es esta dimensión de fidelidad. Y bueno, pues se pueden medir otros resultados de la implementación como aceptabilidad. Las personas están aceptando esta política pública, por ejemplo, el tema de factibilidad, el tema de adopción, ¿no? Que lo vemos mucho con muchas pues, tecnologías, ¿no? Para mejorar la salud que a veces no se adoptan y tenemos que entender por qué, ¿no? Si diseñamos algo muy bueno, una aplicación para ayudar a mejorar el comportamiento en cuanto a actividad física y nutrición y no se usa, ¿no? Entonces eso es ahí un tema que tenemos que explorar, ¿por qué no se usó? Y luego, obviamente, ya en la evaluación, que entra también la parte de investigación, de evaluar los efectos de la política pública, es decir, estamos logrando los resultados que se plantearon en un inicio, si es, por ejemplo, un programa para reducir muerte materna. ¿Se está realmente reduciendo muerte materna? Sí, no. Y si no, ¿por qué? ¿No? Y ahí nos lleva a preguntarnos otra vez cómo está la implementación. ¿Lo estamos implementando bien? Y si no, ¿se diseñó bien o no? Entonces es como ir encontrando las fallas en la implementación y en el diseño si no estamos viendo los resultados. Entonces, pues digamos que eso sería la importancia de la investigación para mejorar las políticas públicas y que den los resultados que queremos. Claro. Y ahí, ahorita que estaba comentándonos esta última respuesta, bueno, una pregunta personal que siempre he tenido es, en esta parte de la implementación, ¿se tienen que considerar la parte de hay un profesor aquí en el departamento que siempre insiste en usar estos términos diferentes, ¿no? De policy y politics, ¿no? Aquí tiene que ver la parte de politics, o sea, de este mapeo de acciones, de voluntades políticas, de todo eso. Sí, totalmente, creo que ese era el punto que se me olvidó. Gracias. Sí, o sea, creo que también asumir que simplemente generar evidencia va a mejorar las políticas públicas, pues no. Ya sabemos que en el mundo real, eh, pues los gobiernos tienen que priorizar. Y al priorizar significa tomar decisiones que sí se va a hacer y que no. Y eso pues afecta obviamente lo que un gobierno puede hacer para atender los diferentes problemas, ¿no? Entonces, un factor importante, un análisis que se debe hacer es un análisis político, de qué tan factible es una política pública. Cuando se está haciendo el análisis de, bueno, queremos atender este problema, vamos a ver qué opciones de política pública tenemos, qué evidencia hay de otros países, y cuando se tienen ya algunas opciones, ahí es cuando se puede y se debe hacer un análisis de política, sí, de política, como politics, para ver qué tan factible, es decir, cuál es la eh, resistencia que puede haber a esta política pública, cuáles son las estrategias políticas que se pueden implementar para mejorar esta política pública. Por ejemplo, en el caso de México, con la política pública de impuestos a bebidas azucaradas, es algo que sí se hizo, ¿no? Se contaba con la evidencia, digamos, científica que sí podría llevar a una mejora de la salud, pero después, ¿qué se necesitaba para pasar tal impuesto, sobre todo con la resistencia, por ejemplo, de la industria privada? Ahí fue como muy importante tener este análisis político para entonces diseñar estrategias y poder hacer que esta política pública se adoptara y, bueno, eventualmente se implementara. Claro.
Ok, y justamente la otra pregunta que le queríamos realizar en este seminario es si podría compartirnos un ejemplo de política de salud que fue bien diseñada tal cual en teoría, o sea, el diseño estuvo bien hecho, pero que enfrentó desafíos inesperados al pasar a la implementación. Ujú. Pues yo creo que muchas, yo creo que muchas, pero creo que este impuesto de bebidas azucaradas es también un buen ejemplo. O sea, si bien si se logró pasar el impuesto a bebidas azucaradas em, y si se hizo, hubo un tema ahí, por ejemplo, que se habían destinado o se planteaba que se destinaran parte del dinero recaudado de estos impuestos a mejorar, por ejemplo, la infraestructura, ¿no? En escuelas, tener bebederos de agua potable, etcétera, y eso no se logró, ¿no? Y entonces, eh, para que realmente se lograran resultados o mejores resultados en salud, pues se deben de atender esos temas de implementación, ¿no? Que ahí es donde pues hay que investigar, porque no y hay que mejorar esos procesos de implementación. Ok, sí, de acuerdo. ¿Y qué errores comunes en el diseño suelen aparecer o manifestarse durante la fase de implementación y cómo se podrían prever o evitarse o a lo mejor disminuirse o algo así? Ujú. Claro, o sea, creo que un error común es asumir muchas cosas. Por eso se recomienda hacer una teoría de cambio, pero básicamente es como tener explícitas estas ideas preconcebidas. Es decir, a ver, vamos a hacer por ejemplo, queremos reducir la obesidad infantil, ¿no? Entonces queremos hacer, se hizo en México, una materia de vida saludable en las escuelas, vamos a regular o prohibir alimentos ultraprocesados en entornos escolares. Es una política pública que tiene varios componentes, ¿no? Una idea preconcebida es, bueno, necesitamos capacitar a los maestros para que den esta materia de vida saludable, ya con esta materia de vida saludable los niños van a cambiar el comportamiento. Claro. Entonces, creo que es muy importante tener explícitos qué estamos esperando para que conforme vaya avanzando la implementación, revisemos si sí están siendo ciertas nuestras ideas sobre si hago esto, va a suceder esto y luego esto. ¿Sí me Ujú. explico? Entonces, eso creo que es un error común. Yo creo que tal vez es sobreestimar el efecto que puede tener una intervención en el resultado final. Entonces, tenemos que tener pues muy claras estas ideas sobre qué efecto puede tener algo para entonces estar recalculando y decir, bueno, tal vez no es suficiente una capacitación para maestros y maestras para que den esa materia de vida saludable, ¿no? Y ver si le están dando de una manera pues que invite a cambios en comportamiento, ¿no? Entonces, tener indicadores en cada paso es clave Claro. para ver qué sí están dando los resultados. Eh, Otros errores comunes, que bueno, no sé si errores, pero como compromisos. Cuando uno quiere pasar una política pública, a veces pues cede, ¿no? Decir, bueno, vamos a tal vez no pedir tanto presupuesto, ¿no? Es también un error típico o un compromiso típico, ¿no? Entonces, bueno, claro que con menos recursos, pues se puede hacer menos, ¿no? Entonces la implementación se ve afectada. Otro tema creo que no es dedicar suficiente tiempo a entender los cambios de comportamiento que implica. Yo creo que, o sea, una política pública al final tiene que ver con personas van a hacer cosas diferentes, en el ámbito que sea, en salud, en educación, es decir, las personas eh, pues en el sistema de salud van a tener que hacer acciones diferentes. Entonces tiene que ver con personas y tiene que ver con su comportamiento y las personas a veces no queremos hacer las cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, una política pública de transformación digital en los sistemas de salud, ¿no? De, bueno, ahora vamos a utilizar un expediente médico electrónico, o sea, eso implica, claro que eso puede mejorar la calidad de la información, etcétera, pero eso implica un cambio de comportamiento de las personas. El personal médico tiene que cambiar la manera en la que hace cosas. Entonces, creo que un error común es tal vez no dedicar tanto tiempo y esfuerzo en pensar cómo se va a gestionar el cambio y dedicar los recursos necesarios para la gestión del cambio, que es toda una disciplina de cómo uno hace o logra hacer cambios, ¿no? En la manera en la que las personas hacen las cosas. Entonces creo que ese es otro error común que vemos en el diseño, que no se incluyen estas consideraciones de la implementación. Ujú. Sí, claro. Y ahora entrando como al,
digamos, a un marco más tangible, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Departamento de Salud Pública estamos intentando impulsar un grupo que sea especializado, pero que además sea interdisciplinar en el área de la salud materna. Y Ujú. nos interesa particularmente el área o el ámbito de la atención prenatal, ¿no? De la atención materna en particular. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuál considera que sería un primer paso clave en el ámbito de la investigación desde esta cancha que tenemos que es de la academia para fortalecer la atención prenatal? O sea, de ese ámbito que es tan amplio, tan complejo, también, por otro lado, investigado, ¿cómo podemos empezar a impulsar la investigación para tener cambios concretos, específicos en los resultados de salud materna? Ujú. Pues yo les recomendaría empezar con un diagnóstico, o sea, ver los indicadores de salud materna y ver qué les preocupa y luego también tener discusiones sobre, hay problemas para los cuales no tenemos mucha información, pero deberíamos estarlo viendo. O sea, por ejemplo, en su momento fue el tema de violencia obstétrica, que ni siquiera se reconocía como problema, ¿no? O sea, eso es reciente y fue gracias a investigación que ya pudimos incluso tener el lenguaje para hablar de violencia obstétrica. Entonces, yo les invitaría a empezar primero con un diagnóstico, a ver qué sabemos y qué no sabemos, qué problemas hay. Eh, y utilizar, digo, que se usa en muchos ámbitos, ¿no? Esta cascada, ¿no? O sea, desde salud preconcepcional, qué indicadores tenemos, luego salud prenatal, están llegando en el primer trimestre, están teniendo sus 5 consultas, de qué calidad son las consultas, cuál es el desenlace, qué resultados en salud están teniendo la mamá y el bebé, el momento, el cuidado posparto, o sea, ir viendo indicadores y ver, identificar en dónde hay problemas, porque tienen que priorizar, o sea, yo diría, algo que deberíamos hacer todos los investigadoras, todas las investigadoras e investigadores es desarrollar nuestra agenda de investigación con un diagnóstico previo de qué sabemos y qué no sabemos y qué problemas pueden ser más importantes para la población. O sea, si queremos que nuestra investigación incida en políticas públicas, empieza desde el desarrollo de nuestras agendas de investigación. Entonces, para plantear una agenda de investigación en este grupo, creo que sí sería muy bueno empezar con este diagnóstico. Otra vez, ¿qué sabemos? ¿Qué no sabemos? Y de lo que sabemos, ¿cuáles son los problemas identificados? Los problemas desatendidos tal vez, los problemas que ya están muy bien descritos, pero no logramos avanzar. Por ejemplo, para mí un tema que se me hace muy interesante es el tema de nutrición, ¿no? En toda la etapa, desde la preconcepción, prenatal, porque creo que nos hemos enfocado mucho en las consejerías de nutrición. Y mi pregunta es, ¿realmente están funcionando? O sea, ¿realmente es lo que necesitan o es otra cosa, ¿no? Es apoyo para, o abogacía de cambiar entornos alimentarios, por ejemplo, ¿no? Tal vez las consejerías se quedan muy cortas dados los entornos alimentarios tan eh, pues rotos, ¿no? En donde hay poca disponibilidad y acceso a alimentos saludables, ¿no? Entonces, pues sí, yo les invitaría a empezar con ese diagnóstico y así priorizar y decir, estos van a ser los 2 problemas que nos interesan y en esos 2 problemas, ¿qué hace falta? ¿Hace falta describir mejor el problema, o sea, entenderlo mejor, entender las causas del problema? ¿O ya lo tenemos muy bien diagnosticado? Y ahora nos falta, y pueden ahí además seguir como el método pues, médico, ¿no? De ya tenemos el diagnóstico, ahora pasemos a qué sabemos de las soluciones y cómo están funcionando. A ver, estas intervenciones de salud materna, ¿están funcionando o no? Por mucho tiempo nos enfocamos en cobertura de consultas prenatales, ¿no? Y es un indicador que se monitorea a nivel global. Bueno, ya pasamos creo que de 5 a 8, ¿no? Y realmente están dando el resultado, o más bien el tema es la calidad, ¿no? Y entonces enfocarnos en la calidad y qué está faltando en la calidad. Ah, bueno, pues es que sí se les está diciendo que necesitan hacerse, por ejemplo, pruebas de VIH, que tienen que tomar suplementos, pero luego no están, ¿no? Y no hay abasto de suplementos en las farmacias. Entonces, bueno, entonces ese es el problema. Entonces, ir viendo, ¿no? Qué tan bien o no están funcionando las intervenciones que estamos haciendo. Eh, y si no sabemos evaluarlas, ¿no? Entonces creo que llevar este proceso sistemático de primero priorizar sus problemas y una vez que tengan sus 2 problemas, ver qué está haciendo falta, si es falta de evidencia en, otra vez, las causas, en qué está funcionando o no, eh, está siendo aceptado por la población o no, sería muy... Claro, ok. Sí, muchísimas gracias. Por eso yo creo que ese punto nos va a ayudar mucho aquí a empezar a desarrollar ese equipo en particular, pero además ese tipo de equipos aquí en investigación
en salud pública. Y bueno, una última pregunta que me gustaría hacerle, doctora, es ¿cómo podemos impulsar dos cosas? O sea, por un lado, y que es muy complejo en sí mismo, ¿cómo podemos favorecer la incorporación de estudiantes en la investigación? ¿No? Ujú. Eso por un lado. Y por otro lado, hablando también de colaboración, ¿cómo podemos impulsar la colaboración interinstitucional? ¿No? Porque cada una de las instituciones académicas tenemos pues nuestras, así como dicen, ¿no? Nuestras prioridades, nuestra agenda de estudios, pero al final tenemos un objetivo en común, ¿no? Entonces, ¿cómo Ujú. podemos favorecer esa colaboración para mejorar la calidad o la cantidad o el impacto que tiene nuestra investigación de verdad en la salud de la comunidad? Claro. Creo que para la primera pregunta lo podemos ver desde dos perspectivas, ¿no? Desde em, digamos, desde la parte de los estudiantes y de la parte de los investigadores e investigadoras, ¿no? Entonces, la parte de los estudiantes creo que enfatizar la formación en investigación es importante. O sea, que sepan, que hayan tomado alguna clase o que esté en los currículums clases sobre investigación. Creo que eso es importante, que entiendan no solo la relevancia, pero que tengan herramientas básicas de investigación, que creo que van de la mano con, pues, digamos que el abordaje médico, ¿no? Pues sí, más clínico, que es diagnosticar problemas, entender las causas, identificar soluciones, evaluarlas. Entonces, creo que formación, o sea, la formación es importante y es importante meter materias de investigación en los currículums. Y desde la parte de investigadoras, investigadores, ¿qué podemos hacer? Creo que es ser muy explícitos en buscar estudiantes y decir, a ver, yo tengo un proyecto con estas condiciones y requiero apoyo en tal, 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 y tengo el tiempo de dar mentoría y buscar, y es algo que estamos haciendo también en la Escuela de Gobierno del TEC, ¿no? Tratar de decir, a ver, yo tengo estos proyectos y tengo capacidad de dar mentoría a 2 estudiantes y requiero esto. Entonces, creo que es de las dos, ¿no? Por una parte, promover la formación en investigación y por otra parte, como investigadoras e investigadores, hacer el tiempo y sacar estas oportunidades muy, pues, concretas, ¿no? Decir, quiero esta ayuda Ujú. y esto es lo que busco y voy a poder dar mentoría, pero que sí los estudiantes estén contribuyendo a un proyecto de investigación muy específico. Creo que eso es algo muy bueno. Y bueno, creo que también fomentar pues seminarios como lo hacen, en donde pues escuchen diferentes temas de investigación, diferentes pues sí, abordajes, creo que es importante. Y para el trabajo interinstitucional sí es una muy buena pregunta. Yo también creo que, o sea, todos queremos colaborar y siempre decimos, ay, hay que colaborar, pero hasta que no tenemos un proyecto en concreto, realmente lo hacemos. Entonces, para mí es buscar proyectos en concreto. Tenemos un proyecto en concreto que es este seminario interinstitucional entre el TEC de Monterrey, la UNAM, la Facultad de Medicina y el Instituto Nacional de Salud Pública. Y pues es cada 2 meses, así que tenemos reuniones casi semanales entre pues investigadores de la UNAM, del CIPS y del Instituto Nacional de Salud Pública, que pues nos obliga a colaborar y ha sido la verdad una experiencia muy enriquecedora. Entonces yo más bien diría, encontremos proyectos concretos para que no se quede en el aire decir queremos colaborar, ¿no? Entonces creo que empezar también con algo chiquito y de ahí crecer. Creo que se necesita pues confianza, se necesita hacer el tiempo. Entonces son muchos factores que pues se pueden ir cultivando con proyectos chiquitos, ¿no? Empezar en chiquito y empezar con proyectos concretos sería mi recomendación. Ok, de acuerdo. Pues sí, muchísimas gracias, doctora Paola, por haber aceptado participar en este seminario Salud en Acción, también por darnos todo su tiempo, todo el conocimiento que tiene en esta parte y todas estas recomendaciones que tenga por seguro que vamos a, por lo menos, hacer nuestro mejor esfuerzo por incorporarlas en nuestra actividad diaria y esperamos tenerla otra vez muy pronto aquí en el departamento y también a lo mejor ahora en alguna sesión presencial que se pueda hacer y esperemos que podamos encontrar, así como dice, proyectos específicos que nos ayuden a fortalecer la colaboración aún más entre nuestras dos instituciones. Entonces, muchas gracias, doctora, por toda su ayuda y por el tiempo que nos dedicó el día de hoy. Muchísimas gracias, ha sido un gusto y aquí estoy cuando gusten. Mucha suerte con este grupo sobre salud materna. Feliz de poderles ayudar en lo que pueda
Y muchísimas gracias otra vez por la invitación. Muchas gracias.